tardes para todos, bienvenidos a 24 horas. Vamos a hablar hoy de la información que llega desde el departamento de Itapúa, en donde en una entrega vigilada fueron detenidos 2 agentes de la SENAT. Uno de ellos inclusive con casi 30 años de antigüedad en el cargo. Daniel Uriza, usted está siendo detenido ahora. Montó una foto mía, puso debajo de eso, puso armas, drogas. Los mismos le manifestaban de que habrían investigaciones en su contra. Montó como si fuese yo el jefe de una gavilla de mafiosos, de traficantes. Por favor, ¿me puede entregar el dinero que tiene en su poder? Último me dijo, bueno, intendente, vos tenés tus hijos, sé dónde estudian, y eso me dolió. Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado de su confianza. Por supuesto, todos van a ser removidos de ese lugar y va a ser reemplazada por gente nueva. Y hoy prosiguieron las declaraciones de personas presuntamente vinculadas con la contaminación de la maleta de una compatriota que fue detenida en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con nada menos que 22 kilos de cocaína. Hoy se presentó, después de varios días de permanecer en rebeldía, uno de los jóvenes que supuestamente es el principal sospechoso de haber contaminado la maleta de la compatriota. Las personas que hoy están procesadas son las que tuvieron inmediato contacto con la maleta y con la modificación de la maleta. Trabaja en esa empresa hace 4 años, es un chico que estudia, una persona, sí, todos son chicos que estudian y que están hace tiempo cumpliendo esas funciones. Él contribuyó en la medida que él dice que conoce lo que ocurrió ese día. ¿Vos cargaste droga en la maleta? Yo no hice nada. ¿Es cierto eso? ¿Vos llegaste a ver esos panes de cocaína? No. Y también esta noche en 24 horas este terrible caso de asalto mortal en la zona de Trinidad. La víctima, una persona recién recuperada del COVID que retiraba un crédito para pagar los gastos. La señora lo que llegó a bajarse, él abrió su puerta y los otros se apoderaron ya del bolso, de la bolsa de negra, dicen. Ahí le disparan porque él se forcejeó, estiró la cartera. ¿La víctima falleció acá o camino al hospital? Camino al hospital. ¿Pero acá todavía se encontraba con signo de vida? Se encontraba todavía con signo de vida. Mañana se hace la extracción de los proyectiles porque fueron levantados acá en el lugar de hechos, se levantaron algunas balas y vainillas. Ayer me dieron el alta, el pulmón estaba totalmente limpio, me dijo, y ya estoy preparado para que mi vecino me haga un asado, me dijo, como hinchándome. ¿Vos sos el asadero del barrio? Yo soy el asadero del barrio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las denuncias que tenía un mecánico por incumplir con compromisos para con sus clientes? Bueno, una denuncia muy parecida hoy vamos a compartir, pero en este caso guarda relación con un carpintero, quien cobra por realizar los trabajos, pero después no los entrega. Este es el señor Víctor Ruidía, mueblero, estafador. Devuélveme mi plata. Mañana, entonces No, yo quiero ahora mi plata. No tengo, será ahora. ¿Y dónde, qué pasó de la plata que te dimos? ¿Y gasté todo el material o no entendés? ¿Y dónde están los materiales entonces? Esos materiales. Tengo en otra parte. Tengo. ¿En dónde? Y vamos a ver entonces. Los aportes iban desde 1 millón de guaraníes hasta incluso 17 millones por los trabajos que un carpintero de San Lorenzo se comprometía a realizar. Sin embargo, este jamás entregaba los trabajos y simplemente ignoraba a los clientes que ya le habían pagado el 50% por su servicio. Víctor Bernardino Ruiz Díaz Santa Cruz es el supuesto estafador denunciado por al menos 15 personas que hasta la fecha no da la cara por su compromiso y se habría embolsillado millonarias sumas. Él tenía una página
en Facebook donde publicabas así los muebles y después iba a la casa, tomaba las medidas, pedía el 50% y luego desaparecía con el dinero. Eso es lo que hacía. Y vos le llamabas, no atendía, después ponía excusa, que su hija estaba enferma, que falleció su padre, bueno, muchas cosas así para no cumplir. Después yo le escraché en Facebook y aparecieron más personas. Sí, muchas víctimas había sido. Vos venís en su casa y no te atiende. Y tengo entendido, yo no soy, o sea, a mí no me hizo, pero dice que su señora también de esa forma trabaja, o sea, estafa. Que también los dos son así, son estafadores. Porque la idea de hacer públicas las situaciones, por ahí se aparecen más víctimas para poder llevar todo ante la fiscalía, porque ustedes tienen ya denuncias hechas, pero para que tenga más fuerza. Así mismo, y también para que no caiga más personas, porque mira que él sigue teniendo una página, creo que cambió el nombre, puso ahora nombre de su hija, y él sigue haciendo eso, y para que no caiga más víctimas. Uno de los clientes, cansado de tener que estar reclamando y reclamando para que le vuelva su dinero, decidió llegar hasta su vivienda y filmarlo, escrachando de esta manera al supuesto trabajador. ¿Se te dio el dinero hace más de un mes y medio? ¿Por qué te escondes, señor? Yo tengo la denuncia ya hecha. Este es el señor Víctor Ruiz Díaz, mueblero, estafador. Me comió mi plata hace más de un mes y medio. Y devolveme mi plata. Devolveme mi plata. Mañana, entonces no, yo quiero ahora mi plata. No tengo, será ahora. ¿Y qué pasó de la plata que te dimos? ¿Y gasté todos los materiales o no entendés? ¿Y dónde están los materiales entonces? Esos materiales. Tengo en otra parte. Tengo. ¿En dónde? ¿Y vamos a ver entonces? No tengo por qué llevarte en otra parte. Ah, o sea que me estás mintiendo entonces. ¿Qué? Será vos. Ya te dije. ¿Qué? Habla todo lo que vos quieres, porque sos un estafador. ¿Vos querés que te rompa la cara? Decime fuerte, dale. Mejor para mí. Llegamos hasta el barrio Fátima de San Lorenzo, donde según sus víctimas, esta es la casa donde reside don Víctor Ruiz Díaz, una persona que se presenta como carpintero, pero sostienen resulta ser un gran estafador. Y ahora vamos a contactar con Alexis Aveiro, quien se encuentra en el lugar donde hoy, poco antes del mediodía, era asesinado un hombre, quien había ido a retirar dinero junto con la esposa de un banco capitalino para honrar la deuda que contrajo durante su tratamiento o para su tratamiento contra el COVID-19. Apenas cuando estaba a metros de ingresar a su casa, dos delincuentes llegaron y lo mataron y le llevaron el dinero. Alexis, buenas noches. Félix era un joven bastante querido en este sector del barrio Trinidad, específicamente sobre la calle de Los Ángeles, casi Juana Pabla Carrillo. Es un tramo muy utilizado para utilizar o de alternativa de salida a primer presidente. El silencio se apoderó de este sector, ya que la situación es lúgubre, la tristeza prácticamente uno puede sentir en el silencio que se apoderó del barrio. Y es que eran aproximadamente las 12 cuando él ingresaba a su vivienda y vemos que todavía permanece estacionado en un rincón de la misma, en la vereda, luego de ser inspeccionada por el personal de criminalística, en este caso, crimen organizado, y también de la Fiscalía en afán de levantamiento de evidencias, ya rápidamente entregada nuevamente a sus familiares. Estacionaba el vehículo y atención a las primeras imágenes de circuito cerrado, aquellas que fueron difundidas rápidamente, se puede notar el momento en el cual él llegaba y segundos después de que estacionara frente a su casa, posteriormente apareciera una motocicleta sobre la cual transitaban dos personas, una de ellas desciende. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Un forcejeo, él no llega a descender del lado del conductor, su esposa hizo lo propio para abrir el portón, ahí son interceptados por el delincuente que desciende, un forcejeo, y se producen varios disparos, 2 a 3 aproximadamente. Uno de ellos impacta contra la humanidad de Félix, se desplomó, cayó herido de muerte ya prácticamente. Los delincuentes se apropiaron del botín, unos 43 millones de guaraníes, y escaparon
utilizando nuevamente este tramo de Los Ángeles, circularon pero ingresaron ya de contramano por Juana Paula Carrillo hacia la cancha del Club Rubio Ñu. A partir de ahí no sabemos si tomaron Sacramento con dirección al primer presidente, Sacramento con dirección al Instituto de Previsión Social, si siguieron de largo hacia IPS, si tomaron algún tipo de acceso hacia la Costanera Norte o si se dirigieron posteriormente hacia la zona de Viñascue, porque es un tramo que tiene muchas alternativas a pesar de que ellos ingresaron de contramano. Rápidamente los vecinos dieron aviso a la Policía Nacional, intervinieron los agentes de la Comisaría 12 y él tuvo que ser derivado en patrullera hasta un sanatorio privado de la zona en donde ya solo se constató su deceso. Su esposa en ese momento queda en estado de shock y también tuvo que ser internada en ese mismo nosocomio a raíz de esa reacción que se producía debido a que él ya pudo observar prácticamente el momento en el cual asesinaban a su marido. Sí, señor. Estábamos escuchando testimonios de una vecina quien llamó al sistema 911, pedía la presencia policial, por supuesto, ambulancias. ¿Y qué es lo que llegó primeramente, después de varios minutos? Una patrullera. ¿Pero qué llevaba la patrullera? La patrullera. Escombros. Escombros. Los vecinos tuvieron que bajar primero los escombros para luego, en esa patrullera, llevarle al herido que ahí estaba boqueando de dolor a consecuencia de la herida. Acá se dan dos situaciones. Primero, la falta de reacción del servicio de emergencias médicas extrahospitalarias, hablamos del servicio de ambulancias. Segundo, que hacía también esos escombros a bordo de una patrullera, cuál era la función que estaba haciendo la policía en ese momento para tener en su carrocería los elementos que vamos mencionando. Claro, la reacción en ese sentido fue tardía. Y como ya les mencionaba anteriormente, a Félix solamente le constataron su deceso ya cuando fue trasladado hasta la clínica Santa Bárbara. Todavía se encontraba con signos de vida cuando lo levantaron en la patrullera y se lo llevaron hasta ese sanatorio. Con respecto a lo que fue la intervención policial, las primeras conversamos con el jefe de la comisaría 12. Según cámara acá, solamente una cámara tenemos que a distancia, solamente una cámara. ¿Las víctimas falleció acá o camino al hospital? Camino al hospital. Pero acá todavía se encontraba con signos de vida. Se encontraba todavía con signos de vida. ¿Él estaba de acompañante o estaba al lado del conductor? Como conductor estaba. ¿Y al bajar es que le encañona? No, él no llegó a bajarse. Ah, no llegó a bajarse. No, desde la ventana. La señora lo que llegó a bajarse. Él abrió su puerta y los otros se apoderaron ya del bolso, de la bolsa de negra, dicen. Y ahí es que le disparan con eso. Ahí le disparan porque él se forcejeó, estiró la cartera. ¿Ya tienen presunción de qué tipo de armas, jugar por la herida? ¿Testigos? Todavía no, porque estamos esperando la autopsia. Ya. ¿Escaparon con dirección al primer presidente? No, salieron acá y tomaron contramano acá Juana Paula Carrillo. ¿Hacia Trinidad otra vez? Hacia Trinidad. De la escena levantaron varias vainas servidas. Además, los investigadores están analizando otras cámaras que pudieron haber captado la huida de los delincuentes. Recogieron el testimonio también de personas que presenciaron el hecho y reunieron las características físicas de estos delincuentes que actuaron con el rostro cubierto con cascos y tapabocas. Al menos eso también uno puede notar desde lejos. Recién la extracción del proyectil que quedó incrustado del cuerpo de la víctima será realizada mañana en base a los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de procedimientos, y esas balas, esas vainas también serán cotejadas con otras armas utilizadas en asaltos anteriores. Las averiguaciones que estamos haciendo acá, justamente respetando a la señora que se siente muy mal, ¿verdad? Ya en el lugar ya tomamos testimoniales de algunos, son familiares y también vecinos que están aportando datos. También hay personas que están aportando videos, ¿verdad? De cómo ocurrieron los hechos o cuando se estaban alejando estas personas. La testigo, que es la sobrina, justamente manifestó, dio las características físicas, la vestimenta y todas esas cosas, y que coinciden con lo que estamos teniendo ya de videos. Y mañana se hace la extracción de los proyectiles, porque fueron levantados acá en el lugar de hechos, se levantaron algunas
balas y vainillas percutidas, y también se va a hacer la extracción el día de mañana por protocolo, se hace el día de mañana recién, para poder comparar con lo que se pudo encontrar acá. Félix tenía 35 años, dos hijos de 11 y 7 años, niños menores de edad aún. El proceso de recuperación fue lento teniendo en cuenta que padecía la enfermedad, hablamos del COVID-19. Ayer recibió el alta de los médicos, de hecho ya bastante bullicioso y feliz por esta nueva situación. Iba retomando algunas actividades que fueron postergadas a raíz de esta enfermedad. Como por ejemplo, mañana iba a retomar sus actividades laborales en el jardín zoológico, ya que se encargaba de cuidar a los animales en horario nocturno. La plata que había retirado del banco, unos 43 millones de guaraníes aproximadamente, era para solventar algunos gastos médicos, una inversión. Y tan entusiasmado estaba con los vecinos porque hablamos de un sector en el cual, además de ser todos fanáticos del Club Rubio Ñu, compartían, hablamos de ese famoso barrio tradicional que rodea al Club Rubio Ñu, en donde existe una mancomunión muy interesante entre vecinos y son todos pobladores tradicionales. Entonces, una hora antes de que se produzca el deceso, se comunicaba con un amigo suyo del barrio y le pedía que organicen un asado para el fin de semana con las medidas sanitarias y celebrar de esa manera que él venció al COVID. Lastimosamente no pudo contra la ambición desmedida de los criminales que le arrebataron la vida por dinero. Ayer me dieron el alta, el pulmón estaba totalmente limpio, me dijo, y ya estoy preparado para que mi vecino me haga un asado, me dijo, como hinchándome, ¿verdad? ¿Vos sos el asadero del barrio? Yo soy el asadero del barrio, ¿verdad? O es en su casa o es en la mía, entonces sin problema le dije, finiquitemos este fin de semana, le dije, una hora antes fue eso, ¿verdad? Y una hora después me llamó un vecino llorando diciendo que él estaba tendido frente a la casa, por la pinta después de hablar conmigo él salió, se fue a hacer sus gestiones en el banco, pues creo que traía dinero, tengo entendido, es la versión que me corre ahora en el barrio, y cuando él se baja para abrir el portón, le meten el balazo, pues le venían siguiendo aparentemente. Es un buen compañero, un buen muchacho. Hace años que le conocemos, no esperamos esto. La verdad que queremos justicia. Pedimos a todo el nombre del Jardín Botánico, en especial a los compañeros del Jardín Botánico. Trabajaba de noche, cuidaba de los animalitos. Trabajaba de noche. Y eso pedimos, que se haga justicia. Es un buen muchacho, padre de familia. ¿Él volvió a trabajar o iba a volver hoy después del COVID? Iba a volver a trabajar. Su papá que está enfermo, en silla de ruedas, ahora... ¿Era el sostén de la familia? El sostén de la familia. Único porque ya falleció otro hermano y la señora de su mamá ya falleció también de él. ¿Él es antiguo en el zoológico? Sí, ya es antiguo. Entró en vez de su papá se jubiló y él entró en vez de él. El testimonio de personas muy cercanas, hablamos de compañeros de trabajo. Félix iba a retomar su actividad mañana, había retirado el dinero como ya les mencionaba. Varias cámaras de seguridad están siendo analizadas. Mañana se procederá a la extracción de la bala a fin de ir cotejando todas las evidencias que fueron levantadas de la escena del crimen. Retornamos con ustedes. Muchas gracias, Alexis, y ojalá que prontamente los investigadores, tanto la policía como de la fiscalía, puedan llegar a estos criminales y puedan pagar por lo que hicieron con esta joven vida. La otra información de esta jornada tiene que ver con la detención del ahora ex titular de la CENAR Regional Encarnación. Raúl Guarín está justamente hablando con el detenido. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Qué puede decirnos Daniel con relación a este hecho? ¿Qué dijo el intendente? No brindó mayores detalles, dijo que es una jugada política más bien. Daniel Uriza Ramírez está llegando a la base de investigaciones de Asunción de esta manera. Se retira también Juan Godoy, no brindando mayores detalles acerca de lo sucedido. Vamos a ver qué dice, en este caso, su defensor. Habla de una jugada política, ¿por qué? No puedo dar ningún detalle, sino todavía no conversé con mi cliente. Tampoco he visto la causa. Tengo que ver la carpeta fiscal y a partir de ahí poder tener un panorama de lo que ocurrió. ¿Su nombre podría retirar? Norman Queiroz. Él lo llamó, habló con... La última llamada que hizo fue porque le lacraron el teléfono. Absolutamente normal. Nada. Absolutamente nada. Bueno, ¿lo conoces hace mucho tiempo él? Sí, lo conozco desde mi infancia. No. Una persona de conducta
intachable. Veremos qué es lo que sucedió aquí, en esta ocasión. ¿Él hace cuánto estaba por allí, por el interior? Él siempre estuvo por el interior. Los agentes de la Senat rotan, tengo entendido, cada cierto tiempo. Son años de trayectoria. Él es una persona que hace muchos años está en la Senat. ¿Y cómo fue que tuvo contacto con el intendente de Cambureta? No puedo responder, no tengo idea. No tengo idea. A partir de ahora me voy a informar de la causa y después estaríamos hablando. ¿A qué se debía la visita del ahora detenido a la municipalidad de Cambureta? Y justamente no, solamente me contó que estaba en problemas y que iba a llegar aquí hasta ahora más o menos. Nada más, no tengo detalles en nada. ¿No le habló de esta jugada política? No, nada. De lo que pasa. No, él me hizo una llamada que fue la última que pudo hacer, ¿verdad? Luego le lacraron el teléfono, que es un procedimiento normal en este tipo de causas. ¿Le mencionó a él cuál es la relación que él tiene con el intendente? ¿Una relación de amistad? Nada, no les puedo dar detalles porque desconozco. Una que vea la carpeta fiscal y una que hable con él voy a poder tener un panorama de la situación. Bueno, voy a retirar nuevamente tu nombre, abogado. Norman Queiroz. Bueno, Norman Queiroz, el abogado entonces defensor de Daniel Urizar. Vamos a ver si que puede decirnos, Gustavo, con relación a la detención de esta gente de la Senat, ¿qué se puede decir? Bueno, hoy a tempranas horas con la comitiva fiscal a cargo del fiscal Omar Legal y agentes del Departamento de Crimen Organizado hemos realizado este procedimiento y se pudo aprender al señor Reinaldo Daniel Urizar Ramírez, de 51 años, quien es jefe regional de la Senat del Departamento de Itapúa, así también el agente especial Juan Godoy, de 30 años. Ahora, con relación al intendente, ¿él qué mencionó? ¿Le hablaron luego ustedes con él? ¿Pidió alguna seguridad especial? Aparentemente el ahora detenido le había solicitado una suma importante de dinero, aproximadamente $50.000, cosa que el intendente formuló la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y se montó todo un operativo. Se logró fotocopiar billetes de aproximadamente 10 millones de guaraníes. Se realizó una cámara y una entrega simulada y la posterior aprehensión del mismo. Ahora, Gustavo, él se encuentra bien de salud porque en un momento dado, en un video que se divulgó, él mostraba ciertas dolencias, o fue un acting más bien. Sí, él se encuentra en buen estado de salud, específicamente ya antes de llegar a esta sede policial, se lo llevó a la inspección médica en el hospital de Barrio Obrero. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gustavo, entonces, del Departamento de Prensa de Investigaciones de Asunción de Crimen Organizado. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a repasar con ustedes, compañeros, el momento en que llegaba el agente de la Senat, el jefe regional de Itapúa y también su compañero agente especial Godoy. De esta manera ingresaban al Departamento de Investigaciones de Asunción. ¿Qué opinas acerca del intendente? ¿Qué fue lo que hizo? El intendente era regional para trabajo, ¿verdad? El apoyo del intendente, pero él dice lo contrario. Daniel, pero él dice lo contrario. Estos mensajes, ¿qué le dejo mensajes? Cuidado, ¿Qué puede decir con relación al intendente de Cambureta? Una jugada política, seguramente. ¿Por qué una jugada trampa? ¿Por qué? Pasito, no. ¿Y ese dinero que tenía en tu mano, para qué era? ¿Una seguida de cuenta? Permiso. Daniel, ¿qué puedes decirnos acerca de lo que te hizo el intendente? ¿Qué pensaste? Jugada política, ¿por qué, Daniel, jugada política? ¿A qué te referís cuando decís jugada política? Daniel Norman soy. No voy a hacer ninguna aclaración. Daniel, ¿a qué te referís cuando decís jugada política? Ese dinero que vos tenías ahí, ¿por qué te fuiste a retirar el día de hoy? Él menciona acerca de una solicitud de $50.000 de parte tuya. El intendente, que le amenazaste con sus hijos también. Que vos sabías el horario que circulaban sus hijos y es por eso que él hizo la denuncia.
¿Lo amenazaste con involucrarle en algún hecho delictivo también? Las personas me conocen, saben que yo no soy así. No tenés nada que ver en los hechos que él te involucra. ¿Y tiene que demostrar? Por ese dinero, ¿qué te fuiste a hacer ese día? Y él, ¿Por qué tenía ese dinero en tu poder y está guardado ahí? Porque son 27 años de profesión, ¿qué podemos decir? Guarda silencio, No quiero decir. Bueno, vamos a ver si puedo hablar. Juan, ¿qué puedo decirnos con relación a este hecho? ¿Vos acompañaste a Daniel? Juan Godoy, ¿qué puede decirnos? Bueno, parte de lo que llegó a mencionar muy poco Daniel Urizar con relación a la llegada aquí en el Departamento de Investigación de Asunción, dijo que era una jugada política, eso más bien lo que resaltó en esta declaración en donde se le involucra en un caso de cohecho pasivo agravado en perjuicio del intendente de Camburetá, Javier Pereira. También está detenido en este mismo caso Juan Godoy, de 30 años, agente especial de la Senat, compañeros. Bien, excelente. Estamos viendo este procedimiento. Es importante recalcar de que esto ocurría muy temprano en la propia oficina allí del intendente de Camburetá, quien denunció justamente esta situación irregular cuando le presentaban una carpeta montada para incriminarlo en hechos vinculados al narcotráfico. Hoy el intendente también pedía al gobierno, al Ejecutivo, protección porque ante esta situación temía por su vida. Ya quedará en manos de las autoridades pertinentes, Ministerio del Interior, Policía Nacional, dar resguardo a la cabeza comunal de la próspera y sureña Camburetá ante este hecho de corrupción que involucra nuevamente a un agente de la Senat. Nuevamente digo porque no es el primer caso. Recordemos también hace 6 años aproximadamente su ex titular Luis Rojas había señalado y había confesado que en esa época, no digo ahora, que por lo menos un promedio de 7 de 10 agentes de la Senat estaban vinculados con hechos de corrupción. Y hablamos también de un trabajo muy delicado. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice mañana a las 8 de la mañana. Se va a presentar ante la unidad de crimen organizado para poder prestar declaración indagatoria. El fiscal que intervino en la causa fue Osmar Legal, quien ya se trasladó también a la capital para poder interiorizarse más acerca de este caso. Hay varios tipos penales que van a estudiar. El principal es cohecho pasivo agravado. Él había aparentemente solicitado al intendente de Camburetá $50.000, pero finalmente lo que retiró y se fotocopió, tiene todos los documentos, la fiscalía, son 10 millones de guaraníes que finalmente se encontró en poder de este agente de la Senat, compañeros. Bien, excelente, Raúl. Gracias por este reportaje. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Es sumamente grave lo que ocurre. Es importante destacar que también la denuncia del intendente permitió la detención de esta agente y otro también. Cabeza de la lucha antidrogas en el departamento de Itapúa. Si un intendente, una autoridad municipal es víctima de un hecho de esta naturaleza, de extorsionar, incluso hasta pensar que pudo haber plantado más adelante evidencias, ¿qué sería del Juan Pérez, del común corriente, de la gente que pulula por las calles, que puede terminar en manos de funcionarios públicos corruptos de esta naturaleza? Realmente asusta y preocupa. Un trabajo muy delicado también, Carlos, y de la audiencia, muy fino el que realizaron sus propios pares, porque estamos hablando de sus compañeros de trabajo que finalmente lograron detenerlo en flagrancia, con el dinero todavía en el cuerpo, aquel que era justamente parte de esta extorsión. Estamos hablando de un trabajo de investigación que realizaron agentes de la Senat y que finalmente dieron con el protagonista. Es ahora investigado por cohecho pasivo agravado. Estamos hablando, como bien decías, de nada más y nada menos que el jefe de la regional de la Senat en Itapúa. Usted está siendo detenido ahora. Esto es en el marco de la causa cohecho pasivo agravado que fue denunciado ante la unidad de delito económico y anticorrupción de la Fiscalía. Usted tiene derecho a guardar silencio
tiene derecho a un abogado de su confianza. Si no cuenta con un abogado, el Estado le proveerá un defensor público. Reinaldo Daniel Urizar, jefe de la regional de la Secretaría Nacional Antidrogas, así caía en la entrega vigilada montada por el fiscal anticorrupción Osmar Legal y personal del Departamento contra el Crimen Organizado. Tras 2 meses de seguimiento, realizaron el operativo con orden judicial. Se realizó la entrega vigilada. Como se nota en el video, el antiguo agente especial y su secretario, el agente Juan Godoy, llegaron a media mañana de este jueves al Palacete Municipal de Campiretá para recibir el monto final de 10 millones de guaraníes, acordado desde los $50.000 inicialmente solicitado. Las negociaciones previas fueron todas grabadas y el antidrogas de la Senat, al recibir el dinero, lo guardó entre sus prendas de vestir. Esta denuncia se basa en el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado y va en contra de 2 agentes especiales de la Senat. Uno es el jefe regional de Itapúa, Daniel Urizar, y el otro es un agente especial de nombre Godoy. A través de técnicas especiales de investigación, hemos realizado la grabación y la entrega vigilada, la cual fue permitida y resuelta por un juzgado especializado de Asunción. Urizar, según la denuncia, con gran seguridad supuestamente amenazaba al intendente Javier Pereira con mancillar su buen nombre. Los mismos le manifestaban, al decir de los denunciantes, de que habrían causas en su contra o investigaciones en su contra, en contra del intendente, y que ellos le harían el favor de alivianar esos informes y a partir de ahí a cambio de ciertos montos de dinero. Y a partir del teléfono del intendente, quien nos provee el teléfono, están los mensajes donde los mismos conversan. Hay que analizar esa información, yo sé que existe. Posteriormente tenemos el circuito cerrado de la misma municipalidad donde podemos corroborar las visitas que ellos hicieron aquí, los libros de visitas que ellos firmaron para acceder al edificio y el día de hoy la vigilancia grabada, que es una grabación que nosotros hacemos ya con nuestro control. Según el intendente, Urizar montó una carpeta de la Senat donde lo involucraba con un capo narco de la zona. Me dijo, esta es una carpeta que ya está terminada, que voy a elevar a mi superior en Asunción y que para evitar noticias negativas en tu contra, tenés que colaborar con los muchachos. ¿Con qué hecho te involucraba, intendente, si nos puede comentar eso? Montó como si fuese yo el jefe de una gavilla de mafiosos, de traficantes. Eso fue lo que él en principio, y después me dijo, te investigamos todo ya, intendente. Sabemos que no tenés nada. Sabemos que nunca te involucraste, pero si esta carpeta elevamos y se publica, los que mandaron a hacer políticamente van a usar en tu contra. El jefe de la regional de la Senat, al no lograr desde el inicio su intención, según el denunciante, la propuesta pasó a ser una amenaza. Último me dijo, bueno, intendente, vos tenés tus hijos que andan todos los días. Sé dónde estudian y eso me dolió. ¿Cómo le conozco a este señor? ¿Con quién anda y quién está detrás? Entonces le seguí la corriente y le dije, ¿qué querés? Y bueno, íbamos a negociar. Me dice, no te íbamos a pedir más que $50.000, me dice. Según presume el intendente, detrás estarían candidatos que aspiran a su cargo. Uno local y uno departamental. Políticos. Mi desconfianza está en eso. Yo tengo muchas investigaciones que todavía no até todo, pero tengo investigaciones bien claras. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, dijo que por ser un agente especial antiguo no podía ocupar cargos menores e inclusive había sido relevado del cargo de la zona, pero retornó porque supuestamente tenía un seguimiento que hacer por pedido de un fiscal que la jefa de la cartera no recuerda el nombre. Fue por eso que nosotros tomamos la decisión de enviarle de vuelta para que cumpla con todos esos casos que habían quedado pendientes y de eso fue hace 4 o 3 meses aproximadamente que incluso él esta mañana me reportó que estaba trabajando en un caso relacionado y muy importante que no puedo decir en este momento,
Vamos a hacer un inventario de todas las evidencias y por supuesto ya estamos designando a un nuevo jefe y por supuesto todos van a ser removidos de ese lugar y va a ser reemplazada por gente nueva. Urizar era jefe de la SENAT en una zona considerada de ruta de tráfico de cocaína a Europa y de marihuana a Argentina y hasta a Chile. El agente especial de la SENAT fue traído a la capital, donde será convocado por el Ministerio Público, no descartándose más operativos en relación al caso. Bueno, el jefe de la regional de la SENAT de Itapúa ya está aquí en Asunción, conjuntamente con el otro detenido. Son dos en esta causa. Hace minutos nada más arribaron a nuestra capital. Vinieron hasta Asunción porque va a ser una unidad especial de la Fiscalía la que intervenga e investigue este caso. Probablemente ya mañana sean convocados ambos para una declaración. Hasta ahora él señala un caso con tinte político, sin embargo las evidencias en su contra dicen totalmente lo contrario. Hace 2 años ocurrió un homicidio en la zona de Villeta. Hoy la policía permitió la detención de uno de los presuntos involucrados. Ya tenemos el contacto en vivo y en directo con esta información. Adelante Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un cordial saludo para los compañeros y los televidentes. Y le damos seguimiento a este caso que ocurría el 7 de agosto del año 2019. Rememorando un poco el caso, llegaron 5 personas a bordo de un automóvil a una bodega ubicada en la ciudad de Villeta. Ellos se enfrentaron al hijo del propietario de ese local y uno de estos delincuentes ejecutó un disparo que terminó acabando con la vida de este joven que fue identificado como Enrique Quiñones. Horas después de este hecho fue detenida una persona que facilitó todos los datos de estos hombres que participaron de este hecho. En aquel entonces fue detenido Rodolfo Fleita López, de 29 años. Él proporcionó prácticamente todos los detalles de cómo ellos se organizaron, dio las identidades de estas personas y finalmente 2 años después fue detenido otra persona. En este caso estamos hablando de Rodolfo Fleitas. Él sería, Carlos, televidentes, el conductor de este vehículo que trasladó a estos muchachos hasta ese local, hasta esa bodega en Villeta. Él fue detenido en la ciudad de Capiatá. Realizaron este procedimiento los agentes de la comisaría 59 de Toledo Cañada y ya me encuentro en compañía aquí del subcomisario Aldo Florentín, quien nos va a brindar más detalles acerca de este procedimiento. Buenas tardes, subjefe, gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes. Sí, día a la fecha realizando patrulla de rutina por la jurisdicción, ¿verdad? En un camino vecinal divisamos a este sujeto en actitud sospechosa, donde al descender de la móvil el sujeto intentó darse la fuga, ¿verdad? Donde emprendimos una persecución con el apoyo del grupo Lince, ¿verdad? Siendo aprendido el sujeto y trasladado hasta la comisaría local, ¿verdad? Donde al ser consultado su identidad, constatamos que el mismo posee orden de captura por homicidio doloso, causa abierta por lo que estaba comentando ahora mismo. Estamos hablando de la segunda persona detenida en toda esta investigación. Así mismo, es la segunda persona que está siendo detenida, ¿verdad? Creo que son 5 personas los que cometieron ese hecho en fecha mencionada. ¿Qué mencionó él de hecho que ustedes lo trasladaron hasta la comisaría 14 de Villeta porque es ahí donde se encuentra también, o al menos ellos llevan adelante esta investigación? Asimismo, por disposición de la fiscal de la causa, la misma dispuso que sea trasladado hasta esa comisaría y donde el sujeto manifestó que supuestamente no participó del hecho, ¿verdad? Pero hay testigos que lo acusan al mismo que también estuvo que son partícipes del grupo, ¿verdad? Estamos hablando de que esto, bueno, comisario, se da 2 años después. Él estaba aquí por la zona. ¿Ustedes tienen conocimiento si cuál era su paradero? Según manifestación del mismo, él después del hecho que ocurrió, él se fue hacia el interior del país.
Y hace cuestión de 4 meses atrás regresó nuevamente por la zona y siendo aprendido el día de la fecha, o detenido, ¿verdad? ¿Él se encontraba solo en ese momento? Estaba solo, sí. ¿Tenía algún tipo de arma consigo? Cuando tenía un arma blanca, tipo machetillo, ¿verdad? Pero como la zona era un poco boscosa, ¿verdad? Ya no pudimos encontrarlo, dicho arma. Bueno, ya está a cargo del Ministerio Público, no sabe si cuándo se presentaría a declarar también por este caso. Por disposición de la fiscal de la causa, estaría presentándose mañana en la ciudad de Villeta. Sí. Hablamos de 3 personas entonces que quedarían prófugas, que siguen prófugas. Sí, quedan 3 prófugos de la causa. Muchas gracias. Ok, estamos a la orden. Bueno, palabras del subcomisario Aldo Florentín. Para reiterar nada más, Carlos, y corroborar, o corregir, mejor dicho, este dato, la primera persona que fue detenida ya posterior a este hecho es Mario Ezequiel Méndez, de 19 años, quien fue la persona que proporcionó todos los datos de los cómplices en este caso, y hoy fue detenido Rodolfo Fleita López, de 29 años. La familia, por supuesto, todavía está pidiendo justicia porque quedan 2 personas completamente identificadas en este hecho, que son Bartolomé Mendoza, quien sería el cabecilla de esta banda delictiva, y también ellos mencionan a Pablo Riveros, más conocido como Largo, quien sería el autor del disparo que acabó con la vida de este joven de 21 años el pasado 7 de agosto del 2019. Bien, excelente. Alejandra, gracias por este reporte, también gracias al oficial por los datos al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes. En vivo y en directo desde esta ciudad. Y no solamente se hace referencia en los conocidos libros de la autora de hechos policiales Agatha Christie. En este caso también se dio. El autor, cómplice de un crimen, volvió a la escena, volvió a la ciudad y fue detenido. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Avance de René Jiménez, Paredes, el remate, erró el arco en blanco, René Jiménez, Leiva se vaya. Esto se descompuso, señores, todo contra Leiva ahora, los de Tauro Sport. Ahí está Leiva, la víctima, le dio un soco directo al jugador Ronnie Martínez. Allí está Villa Alta, se mete en todo. Esto se descompuso, señores. Allí está Derlis Delgado también. Y todo comenzó cuando el portero Richard Leiva fue allí. Y en el transcurso de hoy prestaron declaración otras personas vinculadas supuestamente con la contaminación de la maleta de una compatriota que viajó a España y fue detenida en el aeropuerto madrileño de Barajas con nada menos que 22 kilos de cocaína en su maleta. Este equipaje, esta maleta, supuestamente le fue contaminada aquí en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. ¿Quiénes declararon, por ejemplo? El jefe de seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el señor Leonardo Beraut, fue llamado a prestar declaración indagatoria. También se presentó en el transcurso de esta mañana el joven Juan Carlos Gastón Acuña. Ahí vemos ingresando a la Secretaría la fiscal Lorena Ledesma. Este joven está sospechado de ser el que contaminó la maleta, porque la hipótesis que maneja, o una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público, es que la contaminación se produjo en el interior de la bodega o en la bodega del avión. Ahí se produjo. Esa es la sospecha inicial. ¿Y quién estaba en la bodega? Este joven, a quien vemos salir ya de la sede fiscal para ser llevado a la base de operaciones de la Senat a disposición del juez Gustavo Amarilla. Pero ¿qué decía la fiscal Lorena Ledesma luego de terminada la declaración de este joven? Las personas que hoy están procesadas son las que tuvieron inmediato contacto con la maleta y con la modificación de la maleta. Son las personas que estaban en ese escenario. ¿Sería el grado de participación? ¿Este sería de la misma línea de los demás imputados, fiscal? Están todos, sí, son todos. Un acuerdo común de un grupo de personas que tomó una decisión en ese momento fue esa.
que es la que tenemos. ¿Ese nombre suena como uno de los que hizo el reemplazo del contenido de la maleta por la droga? Esas son las hipótesis que tenemos, es así. 22 años tiene el doctor. Sí, sí. ¿Y qué se sabe de él? O sea, ¿trabajaba anteriormente en otro lugar? Sí, trabaja en esa empresa hace 4 años, es un chico que estudia, una persona, sí, todos son chicos que estudian y que están hace tiempo cumpliendo esas funciones. ¿Y reveló algo contundente respecto a la investigación? No, él hizo, uno para prestar declaración indagatoria no tiene que contar la verdad, no está obligado. Él contribuyó en la medida que él dice que conoce lo que ocurrió ese día. Juan Carlos Gastón Acuña ya semanas atrás ya fue imputado con otro grupo de personas. Recién hoy se puso a disposición del Ministerio Público, aportó lo suyo. Todo lo que dijo tendrá que ser cotejado por la agente Lorena Ledesma. Pero al retirarse de la sede fiscal, por supuesto, el joven negaba cualquier vinculación con el hecho. ¿Vos cargaste droga en la maleta? Yo no hice nada. ¿Es cierto eso? No. ¿No? ¿Pero vos viste algo raro ahí ese día? No. ¿Algo que puedas contar? ¿Escuchaste algún comentario de que se estaba preparando ahí algo? ¿Qué puede ser un efecto? Oye, ¿vos llegaste a ver esos panes de cocaína supuestamente? No. De momento son 6 los imputados en esta causa, los 3 empleados de la firma tercerizada Lompor, que presta servicio justamente para la aerolínea Air Europa. Estamos hablando justamente de este joven, Juan Carlos Gastón Acuña, de Luis Sayas, uno de los primeros en ser detenidos, el joven de 23 años también, y Juan Cecilio López. Entre tanto, los funcionarios de la DINAC, Damasio Brites, Francisco Torres y Omar Gómez Cuellar, también están imputados. Y uno de estos 3 funcionarios se tendrían filmaciones en las que se observa a uno de estos funcionarios de la DINAC llevando en la mano la ropa que tenía Fanny Sosa en su maleta. Es que se sacó de la maleta. Se sacó. Porque la ropa no llegó. No, la ropa no llegó. Solamente en esa maleta llegaron las 2 mochilas con los 22 kilos de cocaína. Adelanto le mostrábamos lo que se vivía en el Alto Paraná en este fútbol de salón, en esta disputa que terminó en una verdadera batalla campal. Estamos hablando de que solamente el fútbol profesional está habilitado según el protocolo en este momento y, por supuesto, hay que evitar aglomeraciones. Sin embargo, esto demostró todo lo contrario y ni hablar de la golpiza. Luis, contanos más detalles, adelante. Sí, totalmente, Mercedes, un saludo para vos, para nuestros televidentes de todo el país. Inexplicable todo esto. Ayer se daba inicio oficialmente a un torneo que organiza la propia Federación Paranaense de Fútbol de Salón. Torneo intercomercial de fútbol de salón en el Polideportivo Municipal de la capital departamental Ciudad del Este. Se disputaba el encuentro entre Sport Remancito y Tauro Sport. Y en un momento dado, el arquero de este último equipo, reiteramos, un torneo intercomercial que patrocina la propia Federación Paranaense de Fútbol de Salón, propina golpes al arquero contrario de la nada. Este cae noqueado prácticamente en el piso y allí se genera la reacción de todos sus compañeros del Sport Remancito que fueron a buscar a este portero de Tauro Sport, iniciándose una verdadera batalla campal que estamos observando en imágenes, compañeros. Inadmisible, increíble, el portero tuvo que ser asistido. Afortunadamente estaba en ese lugar un médico, llamaron a una ambulancia, fue derivado, pero no pasó a mayores. No se realizó, no hay una denuncia policial en torno a este caso. No se dio participación absolutamente nadie. Hoy insistimos con Freddy González, que es el presidente de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, para obtener detalles de todo esto que ocurrió anoche en este torneo intercomercial, pero lastimosamente no tuvimos respuestas por parte del presidente de esta federación poderosa del interior del país y bajo qué circunstancias, si tienen o no aprobación, si tienen o no protocolo, se está desarrollando este torneo que han inaugurado justamente, coincidentemente anoche, ya en el primer día, el intercomercial, entre comillas,
desató esta verdadera batalla campal, una rivalidad tremenda entre Sport Remancito y Tauro, con jugadores, entendemos según los detalles y las imágenes a las que pudimos acceder, que son en teoría profesionales del fútbol de salón. Vamos a escuchar justamente y repasar todo esto que ocurría en el interior del Polideportivo Municipal de Ciudad del Este. Paredes, el remate, erró el arco en blanco, René Jiménez, Leiva se vaya. Esto se descompuso, señores, todo contra Leiva ahora, los de Tauro Sport. Ahí está Leiva, la víctima, le dio un soco directo al jugador Ronnie Martínez. Allí está Villa Alta, se mete en todo. Esto se descompuso, señores. Allí está Berlis Delgado también. Y todo comenzó cuando el portero Richard Leiva fue allí. Y el encontronazo con Ronnie Martínez. Y Leiva ahora está sentido allí, fulminado prácticamente. Déjame, Caro, voy a reiterar. Esto se descompone de René Jiménez, Paredes, el remate. Bueno, agradecemos por estas imágenes a la red deportiva que justamente estaba realizando esta cobertura y fue en vivo. Ocurrió anoche. Insistimos con esto, el presidente no ha dado respuestas, la producción ha intentado durante toda la tarde comunicarse con el presidente de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, Freddy González, para conocer detalles. En primer lugar, de este torneo que se está desarrollando y que patrocina justamente la federación a su cargo, y posteriormente qué pasó con estos jugadores, los lesionados, por qué no se dio participación a las autoridades, no se hizo una denuncia formal, pero reiteramos, no tuvimos respuestas. Vamos a tratar de insistir para obtener estos detalles. Lo claro y concreto es que fue bochornoso, metidos jugadores en teoría profesionales y conocidos en el ámbito del fútbol de salón, no solamente aquí, sino en otros puntos del territorio nacional. Generalmente son jugadores que vienen bien pagados para disputar este tipo de torneos. ¿Tienen o no la aprobación? ¿Se ha dado o no autorización? Bueno, queda allí en el tintero, teniendo en cuenta de que el principal responsable de esta federación no ha respondido a las llamadas y mensajes desde la producción. Compañeros. Ahora, qué manera más violenta de reaccionar. Estamos hablando que el delantero le pifió al arco. Imagínate si le acertaba. Igual nomás ligó. Y además, esto evidentemente, un partido de confraternidad no era. No, en absoluto. Mucha rivalidad, le denominan torneo intercomercial, porque el torneo oficial de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón se desarrolló justamente a inicios de este año. Es otro torneo, involucra a prácticamente los mismos equipos con otros nombres, pero los jugadores y figuras son prácticamente los mismos. Por eso decimos, inadmisible desde todo punto de vista. Gracias, Luis, por estos datos. Correcto, un abrazo. El arquero que empezó golpeando finalmente termina noqueado. Estamos investigando cuál es su estado de salud en este momento, porque una persona aparentemente externa al equipo en sí finalmente entra a la cancha y con un gancho lo deja en el suelo. Esto pasaba en el Alto Paraná. Parece jocosa inclusive la situación, pero en realidad hay que analizar cuál es la situación, sobre todo también el protocolo que se implementa, porque como podemos ver en imágenes, había una importante cantidad de personas. Bueno, hablemos ahora de la terrible situación sanitaria que se atraviesa en varios hospitales, y es que varios centros de salud están técnicamente cerrados porque ya no pueden recibir a más pacientes, ni siquiera en una silla para recibir oxígeno ante la escasez de este insumo. Vamos a centrarnos hoy en lo que pasa en el Hospital Nacional de Itagua,
para conocer un poco sus números y la situación en que se encuentra en este momento. Es uno de los hospitales de referencia en cuanto al COVID a estas alturas de la pandemia en nuestro territorio. Para dimensionar un poco la situación de las camas, nada más, vamos a repasar los números principales que tienen que ver con la cantidad de espacios del Hospital Nacional. Hay 216 camas para COVID. 16 de estas camas son en realidad camillas instaladas ahí en los pasillos incluso porque no hay lugar para todos. Hay 100 camas para internaciones en salas comunes, hay 84 para terapia intensiva, 84 de las 216 y 16 finalmente para terapia intermedia. En este momento de la noche, siendo las 19:58, la ocupación es total. Todas las camas en este momento están completamente ocupadas en el Hospital Nacional. Vamos a ver cómo se vive el día a día en este hospital con los siguientes números. Analizamos primero esto. Hay 25 nuevos ingresos por día de internaciones. También tenemos que decir que reciben un mínimo de 6 pedidos de terapia intensiva. Muchos se responden, otros lastimosamente no, porque no hay espacio para todos. También el promedio de fallecidos es de 8 por día en el Hospital Nacional de Itagua. Nos decía la doctora Yolanda González que de un total de 200 pacientes fallecieron 34 en solo una semana. Y finalmente la cantidad de gente es inmensa, la cantidad de gente por día que va a consultar, que son 200 personas. En este momento también, nos decía la doctora Yolanda González, se da un fenómeno bastante particular, que es el tema de las derivaciones. Otros centros asistenciales, la doctora no quiso especificar si se trata de centros públicos o privados. Bueno, otros centros envían a pacientes ya prácticamente con muy pocas esperanzas de vivir para que terminen falleciendo, por así decir, en el Hospital Nacional de Itagua. Escuchemos lo que señala la doctora. Recibir pacientes de otros lugares sin comunicación previa nos crea un gran problema, más todavía con familiares desesperados que al mismo tiempo le lleva a la agresión al personal de blanco que está atendiendo y se ve sobrepasado. Por eso es que yo pido encarecidamente de que previo a cualquier traslado, ya sea de otra institución pública o privada, se comuniquen previamente con los personales de blanco acá y vemos cómo dar una solución. La solución no es ponerle en una ambulancia y enviarla al hospital y que nosotros nos veamos con eso. Es realmente muy inhumano y eso también significa omisión de auxilio para esas instituciones privadas que mandan así al paciente que puede fallecer incluso en el trayecto. Ellos se desligan de ese paciente, pero trasladan hacia nosotros y con lo peor, recibimos ya pacientes fallecidos, que ya no podemos hacer absolutamente nada. En estas últimas semanas hemos registrado más del 20% mínimo. Ayer ingresaron 3 pacientes en estas condiciones. Eso es ya algo que estamos pasando a diario. Bueno, siempre leemos a través de las redes sociales a la doctora Yolanda González, que ve muy de cerca la situación de emergencia que se vive. Y ella manifiesta siempre, parece que no aprendemos a dimensionar lo que pasa en nuestro país, en los hospitales, con la cantidad de gente en terapia y también los fallecidos. Y una muestra de lo que dice la doctora es lo que ocurría en el departamento de Concepción, porque fíjense ustedes de qué manera se realizan las reuniones políticas. Por la sinceridad, porque no todo se puede solucionar en la vida. A mí me encantaría solucionar todos los problemas. Por la sinceridad, porque no todo se puede solucionar en la vida. A mí me encantaría solucionar todos los problemas. Bueno, este tipo de lamentables escenas estamos viendo todavía precisamente en vísperas a las elecciones primarias de los partidos tradicionales que deben realizar sus internas. A ver si compartimos acá nuevamente esta terrible aglomeración que se dio en la ciudad de Concepción. Estamos viendo ahí que aglomera una gran cantidad de gente en un espacio demasiado pequeño.
Si es por una cuestión de demostrar fuerza, la mejor muestra de solidaridad y de trabajo que puede darnos un candidato en este momento es dejar de aglomerar a esta cantidad inmensa de personas. En momentos en que un departamento tan importante como el de Concepción se encuentra con salas completamente ocupadas. No hay espacio, no hay lugar, no hay camas de terapia, aparte de las 6 con que cuenta este departamento. Como electores exijamos también a nuestros candidatos conductas responsables, muy alejadas a lo que estamos viendo en este tipo de videos que se difunden lastimosamente por las redes sociales. El Hospital Regional de Concepción está saturado, con un alto número de pacientes internados, no solamente acá en el Hospital Regional de Concepción, que es el centro de referencia fundamental, donde estamos en un hospital integrado para todos los casos respiratorios, sean asegurados, no asegurados, de la parte privada o la parte pública y IPS. Después tenemos los otros centros que también están con una ocupación importante de cama, que es Villaú, Vallemí, Orqueta y Belén. Nuestro mayor problema es en la recarga de los balones de oxígeno, que remitimos a la capital, ¿verdad? Y bueno, y es una lucha diaria para tratar de dar respuesta a las medidas, las necesidades de oxígeno. Sí, la cantidad de camas en terapia intensiva va a seguir faltando, y eso está en proporción a la cantidad de pacientes infectados que uno va teniendo en cada región. Por eso que es extremadamente importante hablar de los 3 mecanismos con los cuales Salud está peleando, que es las vacunas por un lado, por el otro lado la lucha en el área hospitalaria, y el tercer punto, que es uno de los puntos, digamos, más importantes para disminuir el porcentaje de infestación, sería el comportamiento ciudadano. Y mañana probablemente se estará dando a conocer la reglamentación de la ley 6.725, conocida como de gasto cero. Ustedes recuerdan que hace un par de días nada más el Poder Ejecutivo había promulgado esta nueva normativa. ¿Qué es lo que cubre esta nueva norma, esta nueva ley de gasto cero? Medicamentos, insumos y estudios de personas internadas, ojo, en sala común, ya sea en hospitales públicos, clínicas, IPS, hospital militar, hospital de policías, por ejemplo, igualmente en los sanatorios privados. Ahora, repito esto, se tiene que reglamentar, probablemente sale mañana. Y un dato no menor es que esta ley, o de acuerdo a esta ley, la cobertura económica es desde el mismo momento en que la persona es ingresada a la sala de internación. Lo que decía, entre otras cosas, también el doctor Ángel Núñez, coordinador de terapias del Ministerio de Salud Pública. A partir de esta fecha, todos los pacientes que se encuentren internados en sanatorios privados que tengan la necesidad de cubrir sus gastos por los costos de internación pueden ser incluidos mediante algunos mecanismos que están siendo establecidos ahora para poder hacer nosotros, de parte del Ministerio de Salud, la cobertura de esos gastos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Y en realidad consiste en una nota que debe presentar el familiar de este paciente a la dirección de correo gastocero@mspbs.gov.pi, detallando información de ese paciente: el nombre completo, el número de cédula, el sanatorio en el cual se encuentra internado este paciente, la fecha y la hora de ingreso de este paciente a ese sanatorio, especificar si se encuentra en terapia intensiva o en sala de internación, una constancia del sanatorio que tiene que acompañar a esta nota y una información de contacto. La dirección de terapia intensiva recibe esta nota y se verifican los datos nuevamente para poder dar una notificación tanto al sanatorio que está prestando ese servicio como a los familiares del paciente. A partir del momento en el que el familiar y el sanatorio reciben la notificación, los gastos de este paciente internado en esa sala de internación son absorbidos por el Ministerio de Salud, pero desde la fecha de ingreso de ese paciente. Desde la fecha de ingreso de ese paciente, según el doctor Ángel Núñez, de acuerdo a lo que establece la ley 6.725, conocida como de gasto cero. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a recordarlo nuevamente a las personas que quieran acogerse, beneficiarse con esta normativa. Tienen que escribir gastocero@mspbs, Ministerio de Salud Pública y Estado Social.gov.py, solicitando acogerse a las leyes citadas. Mañana probablemente sale la reglamentación de esta nueva normativa. Ojo,
para personas internadas en salas comunes. Y la cobertura es hasta 5 millones de guaraníes. ¿En total o por día? Por día. Por día, por supuesto. 5 millones de guaraníes por día. Y aquí están los requisitos. Nombre del hospital o sanatorio privado en el que se encuentra el internado, fecha y hora de ingreso. Fundamental. Fundamental. Hoy uno puede ingresar al sanatorio. Mañana empieza el familiar con los trámites ante Salud Pública. Y después el sanatorio privado, a petición de Salud Pública, informará la fecha y hora de ingreso. Pero, para que le cubra desde el vamos. Pero acá hay una duda, hay una laguna, y eso lo reconoce el propio Ángel Núñez, el doctor. Y esto se presta para que los sanatorios privados de repente digan, ¿y cómo yo me aseguro que el Ministerio de Salud Pública efectivamente me va a pagar desde el momento en que esta persona ingresó? Esa es la duda, y eso se tiene que corregir. Probablemente con la reglamentación eso se va a corregir. Se va a establecer. Sí, exactamente. Pero bueno, este es un comunicado hecho por Salud Pública. Por Ellos Salud dicen Pública. Ahí está todo. Bueno, ahora, hay otra ley que da cobertura económica también a los pacientes internados. Esto, el que estuvimos hablando, gasto cero para sala común, hasta 5 millones de guaraníes diarios. La otra ley que fue aprobada ya con... Aníbal, perdón, para no pasar a la siguiente sin... 5 millones por día, estamos hablando de cualquier medicamento, no necesariamente tiene que estar en la lista, ¿o sí? Los antivirales no incluye. Ah, ok. Los antivirales son los más caros. Remdesivir, después hay otros 2 o 3 que tienen nombres bastante complicados y son muy costosos y de hecho un par de ellos no figuran, digamos, en el esquema del Ministerio de Salud Pública para el tratamiento contra el coronavirus. Bueno, quería hablarles de la otra ley que fue promulgada con antelación y reglamentada también, la ley 5.114, llamada Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID. ¿Dónde está la diferencia? Es que esta ley solamente cubre a las personas internadas en terapia intensiva y la cobertura diaria es de 13 millones de guaraníes. No importa que uno esté en un sanatorio privado, de igual manera le cubre medicamentos, insumos, estudios, le decíamos hasta 13 millones de guaraníes diarios, previa auditoría del Ministerio de Salud Pública. Esto es exclusivo, repito, para internados en UTI. Y no importa que el paciente tenga seguro privado. Claro, porque de hecho que el seguro privado no te cubre tampoco. O sea, estamos en medio de una pandemia y la famosa letra pequeña del contrato estipula que no cubre este tipo de situaciones. Y para acogerse a esta ley, ¿es el mismo procedimiento que el anterior? Hay también una dirección, hay que recurrir, hay un correo distinto a este, habilitado para acogerse a la ley 5.114. Lo que criticaban y cuestionaban los familiares de pacientes es que el sistema es muy burocrático y no es expeditivo y mientras tanto dure ese proceso de llenar el formulario, de esperar que Salud Pública apruebe, pasan los días que deben ser abonados y costeados por los familiares que tienen a sus pacientes. Se resuelven en 24 a 48 horas. En este caso en particular de los internados en terapia intensiva, empieza a correr desde el momento en que Salud Pública te da el ok. Sí. Claro, por eso, si 48 horas estamos hablando de 26 millones de guaraníes en un Bueno, pero en privado. gasto cero no, porque te empieza a cubrir desde el momento que ingresa el gasto cero es otra cosa, desde el momento en que ingresaste a la sala común. Pero en el caso de terapia intensiva, en el momento en que Salud Pública te da el ok. Bueno, con estos datos nos vamos a una breve pausa. Por supuesto, a la vuelta tenemos muchas más noticias que compartir con ustedes. Bueno, si por ahí pretende en las próximas horas viajar a la ciudad culta y andariega de Villarrica por Paraguarí, le recomiendo que no lo haga. Ahora, esa zona está bloqueada por camioneros, unos que protestan bloqueando la ruta y los otros que con esa protesta exigen que el resto levante la medida. Ciro Acuña está ahí justamente en vivo y en directo para comentarnos. Compañero Ciro, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la teleaudiencia de Canal 9. Y bueno, ya estamos aquí en el cruce. Bueno, 1000 metros antes de llegar al cruce entre Paraguarí y Villarrica. Estamos con la gente, con los camioneros, en este caso con los camioneros que son afectados y que quieren pasar. Y vamos a preguntarle. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilo. Y bueno, ¿qué pensaste, Gina? Sí, nosotros queremos pasar, por eso justamente le llamamos también a usted para que nos pueda acompañar.
Hoy tuvimos un encuentro ahí con el señor Alfredo Chávez, el que dirige, el presidente de la asociación de ellos. Y yo ayer a las 1 de la tarde yo llegué acá, son 35 horas que le estoy ayudando a ellos, y hoy dijo que nos iba a liberar al mediodía. Y seguimos acá, no tenemos baño, no tenemos nada, no podemos ni bañarnos. O sea, 35 horas más de 35 horas ya que estamos acá, y nosotros le pedimos a ellos si es que nos puede liberar. Estamos más de 150 camiones acá que queremos pasar y descargar nuestra carga, y para poder mañana es la huelga, el paro general es mañana. Sí. Y nosotros le pedimos a ellos para que nos pueda liberar, y después mañana nosotros nos adherimos otra vez con ellos para acompañarles. Sí, lo que nosotros estamos pasando es triste y lamentable, prácticamente inhumano, porque estamos cientos y cientos de camioneros, primeramente estábamos en desconocimiento, ¿verdad? No teníamos ningún conocimiento de ese paro, de esta huelga que supuestamente se iba a hacer este viernes, ¿verdad? A nivel nacional. Sí. Que esta gente dirigida por el doctor Alfredo Mereles Chávez, ¿verdad? Ellos ayer cerraron de la nada nomás, sin dar previo aviso, sin dar aviso a nadie, ¿verdad? Está bien, están en su derecho, estamos apoyando la causa. Lo que ellos nos hacen a nosotros es inhumano. Tenernos acá 2 días en la calle, sin sanitario, sin comida, sin agua. Y lo peor de todo, teniendo acá bajo amenaza, a piedrazo, a moquete, con palo, queriendo abrir granelero, culata de los camiones, perjudicando a nosotros los propios compañeros. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es injusto e inhumano. Y lo que más raro a todos nos parece es que las autoridades no hacen nada. Nadie hace nada, todos están de brazos cruzados, y queremos que usted nos den una mano, que se vea del por qué. Se pidió la fiscalía, ellos brazos cruzados, no mueven un dedo, y nosotros ya estamos a punto de explotar. Acá va a haber una guerra campal, que es todo contra todo, porque esto es inhumano, esto no se puede. Estamos más de 35. ¿Entre 30 y cuántos están en este lado? Es incontable. Ustedes pueden recorrer acá la fila, una cola impresionante a estos lados, hacia Paraguarí y hacia el centro de Villarrica. Y en la forma que esta gente está haciendo su manifestación no corresponde, no es lo correcto. Eso es vandalismo, es patoterismo, no corresponde. Esta mañana hubo pelea. ¿Quién es el que...? Y a mí me vinieron y me pegaron la parabrisas del camión, y inclusive ¿No quería pasar? No, estaban maniobrando el camión ahí nomás, y ellos llegaron entre 10, 15 por ahí, empezaron a pegar con garrote, y después me dio una patada también, y con una silla también me pegó. Y con el grupo de ellos. Y eso pues queda mal ya. Nosotros estábamos tranquilamente acá y ellos nos agredieron. Y las 3:30 de la tarde por ahí. Ciro, ¿me escuchás? Ahí está con los barrotes y la patada. La autoridad no hace nada, solamente minan, porque son todos comprados por ellos. ¿Entendés? Tener la pellegurea en la agua. Sí. ¿Qué, por ejemplo, qué están llevando en este momento? Nosotros prácticamente estamos a las puertas, estamos... Hay de todo, hay grano, hay combustible, hay de todos los productos, todo lo que transporta. Ciro. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Ustedes qué están pidiendo en eso? Y bueno, los ayudantes ahora liberan. Sí, pero ahora los países que hay en síntesis tienen secuestro, ahora secuestramos esa. Porque los hipotáis, ahora no se mueve. Los hipotáis los yo le dan para ver. En síntesis, ahora yo sentí secuestrado por ellos. Acá yo comprometí, bueno, agua hielo ahí, va a ver. Acá yo fijaré que los ya ponen gato en charla. Sí. Ah, pues ya alguno que otro, oye, por ahí te dice, reclamaste agua, o ya, por ejemplo, Boticema. Podemos en Bama. A la autoridad va a ver, ya fue totalmente comprado. A ver, Ciro, ¿me escuchás? Nosotros solo pedimos que se abra el paso. Sí. Y bueno, en este momento está llegando también otro grupo. Sí. Y estamos en vivo. Para Sistema Nacional de Televisión, a la Policía Nacional, y bueno,
Bueno, la Policía Nacional está en este momento, están llegando y vamos a conversar con la gente que está cerrando la ruta. Y bueno, buenas noches, estamos en vivo. Pues, vamos a escuchar un poco lo que llega un grupo. Como transportista, como camionero, ahora que turno de noche con Chamío, con mucho respeto, yo ya en representación de los que están allá en el cruce llevan upei lo yo llamo en taxi en 10 Chamío ñande la ya cuimba eva chico ahí ñande coño en 10 un ratito voy a hablar mi amigo ¿sí pa? Entonces lo yo llamo estaba en 10 ñande como transportista de camionero ahí ya pa. Entonces, ya tengo valilla majea confrontaciones, ni peleas, ni nada, lleva. Chamío, yo, hemos estado vendiendo. Bueno, esto está pasando en vivo y en directo a estas horas en el tramo Paraguarí-Villarrica. Vamos a seguir grabando. Necesitamos volver a piso acá. Este diálogo hasta ahora pacífico entre ambos sectores. Vamos a estar muy pendientes a lo que pase en las próximas horas para actualizar esta noticia que tiene que ver, reiteramos, en ese cruce tan importante donde la transitabilidad está muy complicada. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Y en el transcurso de esta tarde, en su página oficial, el Ministerio de Hacienda dio a conocer una serie de números que hacen y que forman parte del proyecto de ley de medidas de consolidación económica y de contención social que implican 365 millones de dólares. La presentación oficial será la próxima semana, muy probablemente, ante el Poder Legislativo. Y de este dinero, de este total de 365 millones de dólares, ¿para qué sectores se van a destinar dinero? 264 millones para salud pública y programas sociales, 45 millones para el Instituto de Previsión Social para que siga pagando las compensaciones a los trabajadores suspendidos por lo que resta de este año. IPS tiene plata hasta el mes que viene y muy probablemente hasta julio, un pequeño remanente. También 25 millones de dólares, para fortalecer al FOGAPI, otros 20 millones para las MIPYMES y otorgar créditos a los cuentapropistas. 3 millones de dólares también para la Secretaría de Emergencia Nacional y 8 millones de dólares para la exoneración de servicios básicos. La fuente de financiamiento de los 365 millones de dólares, 115 millones de los 365 millones, provendrán de reasignación del Presupuesto General de Gasto de la Nación 2021 y los 250 millones de dólares de una capitalización que realizaría el Fondo Monetario Internacional. Para muchos, y de hecho esto venían solicitando desde distintos sectores económicos para afrontar los efectos de la pandemia. E incluso algunos ya creen que esto podría significar el retorno o la aplicación de una fase 0 de la cuarentena nuevamente por al menos 2 semanas, pero eso no está confirmado. Hay que ver al momento de la presentación oficial de este documento, de este proyecto de ley denominado de consolidación económica y contención social, que repetimos, la próxima semana va a ser presentado ante el Poder Legislativo para su consideración. Bueno, lastimosamente con muy baja convocatoria comenzó hoy la vacunación en el predio enorme de la Costanera de Asunción. Estamos viendo las imágenes de la gente que acudió hoy sin mucha aglomeración y sin mucha convocatoria para ser inmunizada contra el COVID-19. Esto se veía hoy en la zona que está asignada a un escenario a cielo abierto, que es la zona muy cercana al desvío de la avenida General Santos.
Está una gran cantidad de personal de blanco, pero para una cantidad baja, no lo que se esperaba de adultos mayores, que incluso podían inscribirse al llegar al vacunatorio. Pero bueno, este fue el panorama. Escuchemos rápidamente lo que decían los adultos que acudieron hoy a vacunarse. Ya me tomaron los datos y las recomendaciones después de la vacunación, inclusive cuánto tiempo después tenemos que esperar la segunda dosis. ¿Te dijeron cuándo? 14 días. 14 días. Con esta aplicación que me dijeron. Sí. ¿De qué zona es usted, don Rafael? De acá de Campo Grande. ¿Cuántos años? 67. Bueno, y va a quedarse a esperar un ratito y luego ya se va. Así mismo. Gracias, don Rafael. No fui a Asunción, pero vivo acá en Asunción en unos tiempos ya. Ahora, ¿cómo se enteró de que ya se va a habilitar acá el vacunatorio? ¿Por las redes? Lógico, por las redes sociales, por las noticias. Y hoy justamente, ayer ya quise ir a vacunarme porque he visto que no había mucha gente, porque quiero viajar mañana. Entonces quise aprovechar ayer, pero como mi cédula de identidad termina en 8, vine hoy que me toca a mí hoy. ¿Pidió permiso en su trabajo? ¿Ya se jubiló? ¿Cuál es su situación? Pedí permiso. ¿Pidió permiso sí. entonces para venir ahí? Sí, además mi patrona, digamos, ya me dijo que te podía tomar el tiempo para vacunarme. ¿Verdad? O sea, no es que vos le dijiste me quiero vacunar, sino ya tu patrona te dijo exactamente. Que tenías habilitado. Claro, sí. Bueno, recordemos, hasta las 10 de la noche está habilitado el vacunatorio ubicado en la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, números parciales acerca de qué cantidad estamos ya vacunados los paraguayos, ¿no? Hoy llegamos a la cifra de 289.067 a las 5 de la tarde de hoy jueves. Esto implica que hoy se vacunó a casi 8.000 personas con la primera dosis y a casi 2.000 personas con la segunda, casi 3.000 personas, digo bien. Y con este panorama, hoy la vacunación total fue de 12.300 personas, uno de los números más altos que tuvimos en los últimos días. Restando las primeras dosis, lo que comunicaba ayer el PAI, en este momento tenemos 87.000 dosis disponibles para la franja etaria de 65 en adelante. Obviamente, para la población total es una cantidad muy insuficiente. Hasta el momento tenemos de estos 289.000, 200.000 corresponden a adultos mayores. 200.000 adultos mayores se vacunaron. Pero el universo total es de 780.000 adultos mayores a nivel Paraguay, que son mayores de 60 años. Vamos a ver cómo avanza la vacunación. Este viernes es una fecha muy importante porque, bueno, el PAI va a decidir la siguiente franja etaria para que pueda vacunarse, ¿no? Incluso se habla que podría bajar a 63, no todavía 60, porque no hay la cantidad de dosis necesaria aún y va a depender del lote que llegue. Pero en la próxima franja sería de 63. Gracias, Juan. Gracias. Uninorte celebra su aniversario número 30 con solidaridad. La universidad entregó una donación de insumos hospitalarios al Ministerio de Salud para tratamientos de pacientes en estado grave por COVID-19, dando así una respuesta a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. Este 27 de mayo, la Universidad del Norte celebra sus 30 años de historia y compromiso con el Paraguay al servicio de la educación, la ciencia y la cultura. Por la ocasión, Uninorte ha realizado una donación de insumos hospitalarios por valor de más de 100 millones de guaraníes al Ministerio de Salud, que fortalecerán la respuesta de emergencia por la pandemia del COVID-19. Hemos decidido en conjunto celebrar esta fecha tan especial con una donación importante para el Ministerio de Salud, con lo cual celebramos, acompañamos la gran gestión en tiempos difíciles, desafiantes. Nosotros desde Uninorte consideramos que la articulación entre lo público y lo privado es fundamental. Somos todos actores que podemos sumar a construir este mejor país, esta mejor sociedad que buscamos todos. Desde el inicio de la pandemia, el programa de extensión universitaria ha impulsado iniciativas solidarias para familiares y pacientes con COVID-19. Vamos a tener
tener una comunicación ahora con Luis Gavilán. Nos va a contar más detalles sobre este asalto violento, porque inclusive los funcionarios de la armería fueron lesionados por los delincuentes que se ingresaron. Una casa que se especializa en la venta de artículos para la caza y la pesca. Pero lo grave, se llevaron armas de fuego. Luis, adelante. Sí, es así. Frente mismo a esta armería en el barrio San José de Ciudad del Este nos encontramos Mercedes y televidentes. Al mediodía de hoy se produjo un violento atraco. Cámaras de seguridad del interior de este local han captado justamente este momento. Uno de los funcionarios fue golpeado de manera terrible, a culatazos incluso, porque los 3 marginales que ingresaron hasta este local estaban fuertemente armados. Llegaron en un vehículo de la marca Toyota tipo Premio de color rojo. Ingresaron y fueron directamente a apoderarse de al menos 30 pistolas. 30 pistolas calibre 9 milímetros, además de aparatos celulares y un arma larga, tal cual se puede apreciar en estas imágenes. Choqueado quedó el funcionario, que posteriormente salió afuera, pidió auxilio, fue nuevamente amenazado por los delincuentes hasta que finalmente estos huyeron del lugar. Es prácticamente el tercer asalto muy violento que se registra esta semana aquí en el este del país, con delincuentes fuertemente armados. Una avenida bastante concurrida, incluso en este punto horario. Imagínense al mediodía, plena luz del día. Ya no temen a nada los corajudos delincuentes para operar en esta zona del país. Pero ¿cómo está la investigación? Porque hay imágenes que van a ser fundamentales para tratar de dar con la identidad y posteriormente el paradero de los responsables de este nuevo asalto armado. Vamos a escuchar al jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en esta parte del país, comisario Javier Flores. En ese lugar irrumpieron 3 personas. Hay datos que nosotros estamos manejando para proseguir esta investigación. Una vez en el lugar pudimos conversar con la víctima, que era el encargado que se encontraba en ese momento. Él manifestó que el lugar ya se encontraba a puerta cerrada, que una persona fingiendo ser cliente ocasional pidió ser atendido. Él accedió. En ese momento este forcejeó con él mismo, consiguió abrir la puerta de ingreso. Ingresaron 2 personas más y tras reducirlo en forma violenta se apoderaron. Primeramente él manifestó de que serían 30 armas aproximadamente, armas cortas. Bueno, en el transcurso del desarrollo de esta investigación nosotros queremos acceder a la cantidad exacta, características de las armas y documentaciones de las mismas, a ver si es que podemos determinar si efectivamente esto ocurrió como está manifestando esta persona. Nosotros no descartamos que hayan podido ser 2 vehículos. En el sistema de monitoreo por lo menos podemos observar un vehículo, tiene el que se aproxima. Este vehículo es abordado por estas personas. Estamos verificando los datos técnicos, aparentemente no le corresponden a la placa identificatoria, por lo menos no le corresponde al vehículo, y como te dije, nosotros nos basamos ya en el relato de la víctima. Son hechos de que van a ser analizados a los efectos de proseguir esta investigación. Reiteramos, la policía se aboca a identificar a través de estas imágenes a los responsables de este atraco. Más de 30 pistolas calibre 9 milímetros, aparatos celulares, entre otros objetos de valor del interior de esta armería aquí en Ciudad del Este, compañeros. Muchas gracias, Luis, por estos datos. Realmente preocupante el botín que se llevaron. Estamos hablando de armas de fuego, armas que pueden ser utilizadas inclusive después para cometer algún que otro hecho ilícito. Autoridades policiales también del este del país hablaban sobre la preocupante situación por la que atraviesan. Prácticamente se duplicaron los casos de asaltos violentos en esa zona. La pandemia ha agudizado la situación económica de muchos y también el tema fronterizo. Estamos hablando de delincuentes que tienen la forma de poder cometer un hecho delictivo y rápidamente después esconderse del otro lado del río. Señora, señor, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio de economía aquí en 24 horas. Gracias por la preferencia de cada jornada. Si usted es un emprendedor o emprendedora, tiene su negocio de MIPYMES, no pierda la fe que este año 2021 puede mejorar en lo que resta justamente de estos meses.
porque desde las Naciones Unidas están apuntando a invertir un total de 30 millones de dólares y tenemos justamente la placa para hablar de esta situación, porque el Foro de Posibilidades de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos estima adquirir de Paraguay bienes y servicios en lo que resta de este año. Un valor total llegaría a 30 millones de dólares. Del total de bienes y servicios contratados por este Departamento de las Naciones Unidas, el 89% de la mira está puesta en las MIPYMES, así es que es muy importante esto que estamos comentándoles a ustedes. En la siguiente placa justamente hay más detalles para compartir. Las compras y contrataciones este año tendrían un enfoque especial en sectores relacionados a, atención, agricultura, salud y también infraestructura. La UNOPS, por sus siglas, reitero, es un departamento de las Naciones Unidas, un proyecto de desarrollo, se va a enfocar en empresas lideradas especialmente por jóvenes, también por mujeres y a esas empresas con enfoque social. De igual forma, este proyecto apunta también a la capacitación de emprendedores y emprendedoras. Así es que es muy importante destacar este proyecto que se va a hacer realidad como están las cosas en los próximos meses de este año y va a apuntar, reitero, a las muy golpeadas MIPYMES, un sector bastante realmente vulnerable en medio de la pandemia. Vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y vamos a apuntar al rubro lácteo. Hace poco tiempo les contaba a ustedes de que un aumento del 7% de forma gradual se va a dar en los costos de la leche y también sus derivados. Pero ahora hay algo importante y positivo para compartir. Se espera que la exportación de lácteos y derivados pueda llegar a unos 40 millones de dólares. Sí, es un repunte importante también en cuanto a las exportaciones. Y aquí, gracias a la placa que habla de exportación de lácteos, vamos a hablar de detalles. Representantes del rubro lácteo, en este caso de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, apuntan a que la exportación llegará a unos 40 millones de la moneda americana. ¿Qué es lo que ayuda a esta cantidad de plata que está en la mira? Los buenos precios pagados por litro de leche y sus derivados que favorecen evidentemente a la perspectiva de exportación. Aquí hablando justamente de la producción, el 13% de lo que se hace en Paraguay va a mercados internacionales. ¿Y cuáles son los destinos? Vamos a compartir en la siguiente placa, saber dónde va la leche paraguaya y también sus derivados. Van aquí en esta parte del mundo: Bolivia, Chile, Brasil, luego apuntamos más arriba, Cuba, Turquía, Dubái, Taiwán, República Dominicana, entre otras naciones. Esto pudo haberse extendido también, señora, señor, pero con todo lo que ha generado la crisis del COVID-19, penosamente no se pudo abrir nuevos mercados para productos lácteos nacionales que, ojo, atención, están muy bien considerados también a nivel internacional. Ahora quiero cerrar este bloque de economía hablando un poco de la calificación de riesgos que tiene nuestro país, teniendo en cuenta un estudio reciente de Standard & Poor's, que es una de las 3 calificadores de riesgo más importantes del mundo. Nos califican como un país con perspectiva estable. Y vamos a apuntar justamente esto, lo que tiene que ver con la calificación de riesgo. Para entender esto justamente, ¿qué es una calificación de riesgo? ¿De qué cómo nos están midiendo? La calificación de riesgo es una percepción sobre la capacidad de una contraparte de cumplir con obligaciones contractuales. Es de alguna manera saber el riesgo que representa mantener relaciones comerciales, contractuales o inversiones con otro sujeto comercial. Es decir, miden que Paraguay pueda seguir o no cumpliendo con sus compromisos externos por sobre todas las cosas. Ahora justamente vamos a ir a esto. La calificación de riesgo apunta a que Paraguay mantiene la calificación de estable, entre comillas, según la calificadora de riesgo internacional. Este informe dice que nuestro país se mantiene entre las pocas naciones de esta región que logra mantener su calificación y perspectiva en un escenario marcado por los efectos de una de las peores crisis económicas generada por el COVID-19. Y la siguiente placa sigue hablando de esta calificación. La calificación de Paraguay se basa, según el estudio, en la estabilidad macroeconómica, hablando siempre de lo general, y la prudencia fiscal de larga data, señala el informe. El análisis también apunta a que la economía nacional tenga un repunte del 3.5% a final de este año y se acerca a un crecimiento del 4% a partir también de este mismo periodo de tiempo. Así es que estamos bien calificados, por lo menos
desde el punto de vista internacional. Eso hace falta que se refleje en la economía, en la microeconomía por sobre todas las cosas, para que todos podamos vivir en un ambiente económico mucho más estable. Gracias por la atención. Sí, hay más informaciones luego de esta breve pausa.